un gran amigo nuestro, un gran colaborador de este espacio. Él es el teniente coronel César Moronta, perito investigador de incendios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que dirige nuestro hermano y amigo, el coronel Mosca. Les damos la bienvenida a César Moronta. Moronta, saludos, buen día, bienvenido a Por Aire, Mar y Tierra. Buen día Pedro, buen día Marilis. Hola, buen día. Equipo de Por Aire, Mar y Tierras. Encantado de estar de comunicación con ustedes para tratar estos temas. Así es, Moronta. Siempre que te veo, ya sea en Facebook o en alguna intervención pública tuya, dar recomendaciones, llamar la atención de cómo nosotros hacemos el transporte del GLP. ¿Cómo se debe transportar un cilindro de gas, por ejemplo, para hablar en lenguaje llano, que en los barrios no se entiendan? Sí, por supuesto. Es obvio que tenemos que hacer este tipo de intervención porque, como ustedes sabrán, la mayoría de vehículos, sobre todo de transporte público en nuestro país, que utilizan este tipo de combustible, no cuentan con un sistema apropiado. Tenemos muchas situaciones. Nosotros, como investigadores de incendios, que como ustedes sabrán, la investigación de incendios, el objetivo principal es la prevención. Buscamos saber qué pasó para luego entonces evitar que pase en un futuro. Pues hemos descubierto y tenemos estadísticas que establecen que hay muchas irregularidades en este tipo de instalaciones, sobre todo en el sector público. También lo existe en el sector privado, un poco a menor escala, y se está dando mucho sobre todo con el tipo de transporte. Se están utilizando cilindros inapropiados. Una de las principales causas precisamente es la corrosión, lo exponen al sol, a la humedad. Entonces esa estructura puede abrir o romper de una forma abrupta y causar, ya ustedes saben, una situación mayor. Por otra parte, las tuberías de polietileno se están utilizando mucho en estos sistemas, independientemente de que es muy buena para el trasiego del gas licuado de petróleo. Al estar en contacto con superficies calientes, esas tuberías se expanden o se rompen con facilidad, y esto está causando un sinnúmero de situaciones en vehículos que están llevando, ya ustedes saben, a incluso la muerte. Tenemos en estadística, por ejemplo, un caso que se dio en Los Tres Ojos, recuerden, en el 2022, año pasado, donde murieron 2 niñas que fueron transportadas en un minibús, y ya ustedes se imaginan la instalación que esto poseía. Y bueno, pues ahí se desencadenó una situación y penosamente perdimos esas 2 infantes. Por otra parte, ¿qué les digo? Hay personas que incluso llegan a la estación de expendio de combustible, hasta se molestan con el operador o el bombero, como le suelen llamar, porque lo desmontan de esa unidad. Y nosotros estamos recomendando algunas cosas como esta, que al llegar a una estación de expendio de combustible, apagar el vehículo, informar al operador sobre la cantidad que desea recargar, porque muchas veces nosotros queremos pagar antes. Cuando uno paga primero, el cerebro interpreta que ya han concluido con el servicio y a veces salen de la estación con la manguera incorporada todavía conectada en el vehículo, y ahí viene una rotura o viene una separación de la manguera, viene el escape y se complica. Otra de las recomendaciones que recuerdo siempre tener en cuenta es no llenar el cilindro más de un 85% de su capacidad. Aquí queremos llegar a la estación de expendio de combustible, a la bomba como tradicionalmente le llamamos, y queremos que le incorporen gas hasta que reviente. Y ese cilindro podría ser que en ese momento tenga su estructura corroída o por alguna razón la válvula de seguridad que posee se haya podido disparar por presión, sobre presión, y ahí viene y se desencadena una situación. Ya luego de concluir la recarga, por ejemplo, se realiza el pago, esperar unos minutos y verificar que todo esté perfectamente en condiciones. Yo recomiendo siempre que salgan con los cristales abajo para que se ventile el gas que en ese momento se puede incorporar dentro del vehículo. Y hay otra cosa que se está dando mucho, Pedro, que también es los problemas por electricidad estática que la gente tanto desconoce. Cuando usted llega a una estación de expendio de combustible, que usted utiliza
sobre todo cualquier tipo de combustible, puede ser gasolina como el GLP en este caso, que usted se desmonta, no quiera ir a manipular la válvula o el cilindro o por donde se incorpora el gas, porque de haber una cámara combustible o una atmósfera combustible en ese momento, usted podría estar cargado eléctricamente y usted con esa chispa que puede llegar hasta 3000 grados Celsius, encender esa atmósfera combustible e incendiarse todo el entorno, incluyendo usted. O sea, cuando usted se desmonta de un vehículo, el propio aire acondicionado, ustedes quizás lo han sentido ya antes, que sienten que esa chispita, ese corrientazo, como decimos aquí, hasta cuando usted saluda a otra persona, eso puede desencadenar una situación. Dentro de nuestras estadísticas César, se está dando mucho. Disculpe, sí, César. Y esa situación de la estática no se da con los dispensadores, los operadores, o tienen algo para evitar que ellos produzcan esta estática. Sí, precisamente, y qué buena intervención. Los equipos están aterrizados allá. A ellos siempre se les recomienda colocar la mano en una zona metálica que pueda ser derivada a tierra. Como también yo siempre recomiendo que la persona que se van a desmontar de vehículo toque primero el parar o la puerta, la parte metálica de la puerta del vehículo, para que se descargue eléctricamente, y entonces cualquier manipulación, que no recomiendo que la haga la propia persona, sino el operador, pues de ocurrir la operación, pues no se genera la chispa, porque ya su cuerpo está descargado. Bien, César. Sí. Hay una estación de combustible que yo visito personalmente con frecuencia, que muy bien dice un letrero que no se debe usar el celular. Como usuario no utilizamos el celular, pero los dispensadores a veces lo están utilizando. ¿Qué se puede hacer en este caso? Sí, miren, lo del celular, que es un tema un poquito delicado y ojalá tuviéramos el tiempo para debatirlo bien. Lo del celular prácticamente es un mito, puedo decirlo así. Es un mito entre comillas. El celular per se, o sea, el equipo, la electrónica del celular no tiene la capacidad para encender vamos a decir, la atmósfera combustible que se presentan en las estaciones de expendio. Ahora bien, lo que sí puede pasar y que está ocurriendo es que usted tenga el celular en los bolsillos, esté en total fricción con el aire, o usted lo esté friccionando por alguna razón, y entonces se crea la misma descarga por la misma estática que ya le comenté anteriormente. O sea, que no es necesariamente el equipo per se, que no es la electrónica del equipo quien tenga la capacidad, producto de una llamada o un recibo de llamada o una salida, encender esos gases combustibles. El equipo no se ha comprobado todavía que el equipo en sí puede encender una atmósfera combustible como equipo. Ahora bien, como eso distrae, cuando las personas se distraen, pueden hasta tropezar, o vienen, por ejemplo, hay motoristas que vienen con el celular en los bolsillos, se detienen a recargar en una estación de expendio de gasolina, sacan el celular, y el celular ya en fricción con el viento, o usted mismo que lo estaba, como es de plástico que se carga electrostáticamente, pues sencillamente se crea la chispa y la descarga necesaria para encender esos vapores de combustible. Pero no se ha comprobado, reitero. Hay algunos videos que son falsos en las redes sociales. No se ha comprobado, reitero, que el equipo en sí, el aparato celular, pueda causar la chispa necesaria, salvo que no sea por una fricción, un roce o una carga electrostática del propio cuerpo del equipo que la pueda causar. Ahí estamos conversando con el teniente coronel César Moronta, perito investigador de incendios del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Santiago. Una última pregunta, Moronta. Tendría que en las dos vertientes, tanto para las amas de casa como para los choferes que utilizan el GLP. Estaba leyendo antes de venir para acá una gráfica, vi que un cilindro, le decía a alguien, un cilindro de gas, no me utilice de tendedero. Esa es una. Y la otra, ¿qué seguro es un tanquecito de eso de 50 libras que está diseñado para los hogares, para el gas, para el GLP de las casas, cuando se utiliza en el transporte público?
los cilindros de gas utilizados para uso doméstico, más bien, vienen para ser utilizados de manera vertical, porque su válvula va a quedar en la parte superior. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros lo acostamos, lo colocamos de manera horizontal? Ustedes pueden percibir que el gas, que su naturaleza, el gas licuado de petróleo en su naturaleza es líquido. Ustedes cuando lo mueven sienten que baila un poquito, es porque precisamente es líquido. Entonces ese líquido se desplazaría cuando usted lo acuesta de manera horizontal hacia la válvula, entra en contacto con unas zapatillas de goma que tiene la propia válvula, y como es vamos a decir, una sustancia química, con el tiempo puede irla dilatando y destruyendo. Entonces llega un momento que quizás se da una situación, usted quiere cerrar la válvula y ahí viene el problema de que la válvula no le cierra. A nosotros no se nos da muchas situaciones en las calles, hasta con cilindros, vamos a decir, para este tipo de aplicaciones, para vehículos, y es que el maltrato de la válvula, a veces la aprieta, cuando la cierran la aprietan demasiado, o lo quieren abrir demasiado, que tampoco es necesario. Entonces maltratan esa zapatilla que internamente tiene, y cuando a usted se le presenta la situación que quiere cerrar, entonces ya no hay por dónde. Tenemos entonces que agotar todas las unidades, ahí un protocolo para evitar que ese gas se expanda. César, gracias por haber compartido tus conocimientos y la experiencia que ha acumulado a nivel privado y también en el Cuerpo de Bomberos de Santiago, junto a nuestro buen amigo Mosca. Gracias por haber estado con nosotros. Para mí un gusto, un placer siempre.